Rora te celire super, et nubes pluant justum. Rorat et celire super, et nubes pluant. Muchas gracias, Luis. Gracias, Karina, que estarás por ahí, por esta invitación. Os voy a compartir la pantalla. Espero que lo veáis todos. Perfecto, voy a poner esto al mínimo. Bueno, la propuesta de Karina desde nuestras primeras conversaciones fue precisamente hablaros del tiempo de Adviento desde el punto de vista de la música, pero desde una parte de la historia de la música muy especial, bueno, una parte de la historia de la música que sigue viva todavía. Es decir, el canto gregoriano, que es de lo que vamos a ejemplificar todo el tiempo, es el canto propio de la Iglesia romana. Así lo reconoce la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, y aunque ahora no se escuche en todos los sitios, porque está cayendo progresivamente en desuso, sigue siendo el canto oficial. Es verdad que se conserva en algunas comunidades monásticas, pero cada vez menos, y ha caído ya casi en objeto de estudio musicológico, y aunque es verdad que tiene altibajos en su, digamos, en su interpretación, no es que vivamos en el mejor momento, pero sí que es verdad que se ha mantenido durante muchos siglos y durante alguna temporada estuvo a punto de desaparecer también, con lo cual esto, digamos que el canto gregoriano está acostumbrado a ello. Bueno, os voy a compartir una especie de guión antes de ver una serie de imágenes. En primer lugar, ya os he hablado de que el canto gregoriano es el canto propio de la Iglesia romana, es un canto en principio monódico, es un canto que surge en el siglo VIII, probablemente como herencia de unos repertorios previos, lo que llamamos los repertorios pre-gregorianos, entre los cuales estaba el canto hispánico, el canto galicano, el canto milanés, pero digamos que continúa su trayectoria a lo largo de toda la historia de la música, aunque después el canto se convierta en polifónico y tengamos los motetes extraordinarios del Renacimiento y del Barroco y demás, el canto gregoriano sigue siendo el canto, digamos, oficial y sobre todo el más interpretado, porque precisamente en el tiempo de Adviento y en el tiempo de Cuaresma, es decir, los tiempos fuertes del año litúrgico, como veneración, precisamente al ser tiempos penitenciales, se suprimía parte de la polifonía, se suprimían los instrumentos, y entonces lo que se hacía era cantar el canto gregoriano, que se llamaba no canto gregoriano, sino más bien canto llano, para distinguirlo de las posibles variantes polifónicas. Bueno, si nos centramos en el Adviento, perdonad que se me ha dado sin querer. Si nos centramos en el Adviento, la palabra Adviento es una palabra que los cristianos adoptaron muy pronto, aunque es de origen profano. Realmente el Adviento para un romano del imperio significaba varias cosas, sobre todo la venida anual de una divinidad a la que en una figura se la depositaba en el templo y todos la adoraban hasta que, digamos, era reemplazada por otra divinidad a la que iba a adorar, es decir, a la que se iba a adorar. En este caso, estamos hablando de que el Adviento probablemente era este tiempo de preparación a la venida, en este caso, de una divinidad, pero una divinidad que podía ser incluso una divinidad humana. Por ejemplo, cuando un emperador iba a ser recibido en la ciudad por primera vez, sobre todo en Roma, había una especie de tiempo también de preparación, era el Adventus, que preparaba la venida, en este caso, del futuro emperador. Para los cristianos es probable que el tiempo litúrgico de Adviento tenga su origen o bien en la liturgia de la Galia o bien en la liturgia hispánica. La liturgia hispánica, que después se denominaría más tarde como la liturgia mozárabe, ya tenemos una pequeña alusión en el Concilio de Zaragoza, como os he puesto ahí, donde se recomienda que nadie se ausente de la iglesia, es decir, que se realice culto en la iglesia 21 días antes de la Epifanía. Esto quiere decir que más o menos 3 semanas antes de la Navidad o 2 semanas antes de la Navidad, digamos que había una especie de obligación de ir a la iglesia. Y a partir de ahí, bueno, ya tenemos que las distintas liturgias van a adoptar una serie de semanas previas a la Navidad. Por ejemplo, en Hispania se adoptarán a partir del siglo V, ya tenemos noticia de que tendremos 6 semanas de preparación.
En la liturgia milanesa son 8 semanas, es decir, estamos hablando de mucho tiempo en comparación con lo que tenemos ahora, que son 4 semanas. Curiosamente, Roma, por eso he puesto aquí el Adviento en la liturgia de Roma, en la liturgia romana el Adviento no se conoce hasta el siglo VI, directamente se entraba en la Navidad. Y es en el siglo VI cuando se adoptan, probablemente según modelos de Milán o modelos de la Galia, una serie de costumbres. Esto es muy curioso porque en Roma, digamos que en un momento dado, sobre todo hasta probablemente el siglo IX, el siglo X, digamos que no legisla de una manera global para todas, digamos, para todo el occidente conocido. Es verdad que sí en algunas cosas, pero ella misma va adquiriendo costumbres que tiene que importar de otros lugares. Importar textos y sobre todo importar músicas, que es lo que más nos va a guiar en esta charla. Bueno, por eso tenemos en las antiguas fuentes de canto gregoriano, lo que sí tenemos es ya a partir de los primeros sacramentarios en el siglo VII y en el siglo VIII, ya lo que tenemos es una liturgia del Adviento ordenada en Roma, que luego después, con la adopción del canto gregoriano a partir del siglo VIII, progresivamente en todo Occidente, va a ser el tiempo litúrgico que se va a imponer. Es decir, 4 semanas, siempre el primer domingo más cercano a la fiesta de San Andrés y que culminaría pues, con el comienzo del tiempo de Navidad, que sería el 24, en las primeras vísperas de Navidad, el día 24 de diciembre. Bueno, los textos para el Adviento los vamos a ver ahora. Son unos textos todos cargados, digamos, de significación, por un lado de la espera, pero también lo que es el anuncio de lo que va a venir. Es muy curioso que sobre todo a partir de la segunda y la tercera semana los textos ya van a ser más orientados sobre todo al libro de Isaías, con incluso textos que hacen referencia a Juan el Bautista. Pero, sin embargo, la primera semana casi todos los textos vienen del libro de los Salmos, en concreto del Salmo 24, que es un salmo que digamos que prepara una actitud no solamente mental, sino hasta casi física. A ti levanto mi alma, vamos a ver y vamos a escuchar. Bueno, y luego para podernos organizar y para podernos ver bien, pues vamos a hablar un poquito de los cantos de la misa en el tiempo de Adviento, pero son muchos, podemos imaginarnos que son prácticamente son varias decenas de cantos en total. Con todas las misas, sobre todo las ferias privilegiadas, que son las que preceden a la Navidad. Entonces no me voy a dar un repaso general, pero solamente me entretendré en los cantos de entrada, en el introito, porque el canto de entrada, según dice también el misal romano, el canto de entrada, además digamos, de acompañar la entrada del celebrante, muchas veces resume el sentido de la fiesta. Y en cada uno de los textos de los introitos vamos a encontrar seguramente lo más sustancioso. En un momento dado haré alusión a algún canto de comunión, puesto que también las antífonas de comunión a veces como resumen parte de lo que se ha leído en el Evangelio, o no, también son textos interesantes. Y hablaremos, como no, de la liturgia de las horas y haré un poquito de hincapié en las famosas antífonas o las antífonas que a partir del día 17 hasta el 23 digamos, adornan las vísperas como antífona del Magnificat, ligadas sobre todo a la fiesta del día 18, la expectación, que por cierto también tenemos otra noticia hispánica, el 10º Concilio de Toledo, el año 656, se nos prescribe ya que se celebre esta fiesta en un día concreto, el 18 de diciembre. Bueno, y luego finalmente, simplemente como curiosidad, los cantos de Adviento, sobre todo como es el inicio del año litúrgico, los códices medievales, donde se va a transmitir el canto gregoriano, y no medievales, esto presentaremos alguno que no es medieval, comienzan directamente por una pieza, la pieza inicial, el introito Acte Levavi comienza con una A, lo mismo que en el oficio, que comenzará el responsorio Aspici en Salonge también con una A, por algo de alfa y omega, el principio, y era una letra muy, muy, muy adornada. Tan adornada que ha desaparecido en muchos códices, porque ha habido folios que han cortado y se los han llevado, y entonces no conservamos todos los posibles, pero sí que conservamos muchos.
Bueno, aquí tenemos un cuadro, esto seguramente todos ustedes lo conocen, la división del propio de la misa y el ordinario de la misa. El propio es porque los textos son propios de este momento y en este caso, cada semana de Adviento, salvo que ocurra un santo especial que celebrar, cada semana digamos que se va repitiendo la misma misa que se ha cantado el domingo. De ahí que de las 4 semanas, salvo entre el 16, el 17 y el 23, también hay algunos pequeños cambios, pero normalmente siempre, salvo la cuarta semana, se repiten estos textos, con lo cual quiere decir que daba tiempo también a meditar sobre ellos. Aquí tenemos solamente, voy a poner el puntero para que lo podamos ver bien. Aquí tenemos los cantos en los que nos vamos a centrar, sobre todo introitos y comuniones, y aquí tenemos los cantos cuyo texto no cambia y que realmente, pues, salvo el Gloria, que en este caso en Adviento he puesto la tabla general, en Adviento el canto del Gloria se suprime, no se suprime, sin embargo, el Aleluya. Esto es una cosa litúrgicamente muy curiosa. El resto de los textos, digamos que no cambian. Bueno, aquí vemos uno de los testimonios más antiguos que tenemos para que veamos cómo la A quedaba ya directamente preparada para la vista de los cantores. Esto es un libro copiado en torno al año 920, que es uno de los mejores libros de canto gregoriano que tenemos, porque tiene una notación muy primitiva, pero muy perfecta en algunos aspectos. Y veamos la rúbrica Dominica prima de Adventu Domini, Statium Sanctum Andream post Presepe, una iglesia que había cerca de Santa María, y el Papa realizaba el culto estacional justamente aquí. Antífona ad introitum, ad te levavi animam meam. Ya vemos que ya esta letra está ya muy cuidada, simplemente para llamar la atención. Es verdad que no hay notación musical porque este es un libro destinado a los cantores y los cantores no cantaban los introitos, los cantores solistas. Los solistas cantaban los graduales, que es lo que tenemos aquí, que ya vemos estos pequeños signitos que hay por ahí encima. Bueno, vamos a ver una cosa interesante antes de comenzar a hablar propiamente de este primer canto. Y es que en la mayoría de los libros, los que han conservado sus primeros folios, antes de ese canto, se cantaba otra cosa. Se cantaba una cosa que introducía a una leyenda que atribuía al Papa Gregorio la composición del canto gregoriano, cosa que no era verdad. El Papa Gregorio había muerto en el año 604 y el canto gregoriano se empieza a componer a partir de la mitad del siglo VIII, a partir de aproximadamente del año 754. El canto que conoció San Gregorio era el canto que llamamos romano antiguo, es decir, él no pudo componer el canto gregoriano. Además hay otras muchas cosas que hacen imposible que él lo pudiera componer. Bueno, este libro es interesantísimo, es el Cantatorium de Monza. Podemos ver las cubiertas donde aparece el propio Gregorio, con una leyenda que luego vamos a ver, aquí vestido a la romana, y aquí en la portada posterior, en la cubierta posterior, aparece David, el rey David Rex, y aquí Sanctus Gregorius. Ambos vestidos a la manera romana, incluso con los peinados a la manera romana. Y lo interesante es en el contenido. Aquí hay un texto, que ahora lo vamos a ver debajo, en Gregorius Presum Meritis, habla del Papa Gregorio, que está escrito en letras de oro y plata y con el pergamino teñido de color púrpura. Esto indica que se trata de un libro excepcional. Solamente en la época de los emperadores romanos, los documentos oficiales de mayor rango se escribían en los pergaminos cuando previamente se había teñido de color púrpura. Y claro, esto obligaba a poner las letras de oro y plata. Las letras de oro todavía se ven bien, las de plata se han oxidado, pero lo que está escrito ahí es, bueno, si lo vemos, esto es una manera moderna, pero voy a pasar de imagen mejor. Lo que hay escrito ahí es un texto que dice que el prelado Gregorio, gracias a sus méritos, realmente se dedicó a renovar los monumentos de los antiguos padres. Hizo un libro del arte musical para la Schola Cantorum donde está contenido todo lo necesario para el círculo del año. Y a partir de ahí ya se puede empezar a cantar el introito que vamos a ver ahora, Ad te levavi animam meam. Este es el texto de un manuscrito ya un poquito tardío, un manuscrito de cerca del año 1000. Cuando digo un poco tardío, un poco moderno, es porque realmente estas cosas se compusieron pues a lo mejor 200 años antes. Esto se puede cantar aquí directamente, pero bueno, he hecho una transcripción para ustedes, porque si luego después quieren acceder también a este documento, pues lo tiene Lluís y se os puede enviar.
Aquí donde dice el prelado Gregorio, digamos, digno por sus méritos y por su nombre, fue elevado a los más grandes honores, renovó los monumentos de los antiguos padres y compuso un libro, un libello, de una denominación de un texto escrito del arte musical para la Schola Cantorum con todo el círculo del año, el año litúrgico que es cíclico, comienza en Adviento. Y luego después una cosa muy curiosa, típica de Roma, ella parafonista, como Ea parafonista. El parafonista era un cantor especial que estaba especializado en Roma en hacer una especie de bordón al canto original, una especie de nota tenida. Dice ella parafonista, di con el salmista, hazte elevar. Esto sonaría más o menos así. Gregorius presul meritis et nomine dignius, de genus ducis sumum consendit honorem, renovabit monumenta patrum priorum. Tum composuitum libellum musice artis, scholae cantorum manni circuli, eia parafonista, vicum salmista, y a partir de ahí comenzaría a cantar seguramente la Schola Cantorum, el introito a Telebabi, como se indica aquí. Bueno, esta especie de prólogo a lo que es el Adviento, realmente era la primera música que sonaba en el tiempo de Adviento en la liturgia eucarística, es decir, en la misa. Antes de cantar el introito se cantaba esto, ¿no? Como un homenaje a quien se atribuía la composición. Aquí os he puesto el texto traducido. El prelado Gregorio se elevó al honor supremo, del cual es digno por sus méritos como por su nacimiento, restauró la heredad de los antiguos padres, compuso para la Schola Cantorum esta colección de arte musical para el círculo del año. Y en muchos libros, por eso os he puesto esta imagen, en muchos libros no se tiñó el pergamino completo, pero se tiñeron precisamente las líneas donde iba a ir este texto, que aquí no se ve bien, pero para que veáis, Gregorius presul meritis, pone aquí. Y las letras son de oro, aquí se ven brillar. Es muy curioso cómo precisamente se llama mucho la atención en los códices medievales cómo comienza la liturgia de Adviento, como el inicio del año litúrgico. Bueno, aquí tenemos todo el texto por si lo quieren ver después con mucha más calma. Y bueno, vamos directamente ya a las piezas de la misa de Adviento. Aquí tenemos los introitos de la primera y de la segunda semana. Vemos clarísimamente cómo la primera semana los textos están escogidos del libro de los Salmos. Nuestros actuales libros han tenido la buena idea de escribir la procedencia del texto en la parte superior la parte superior derecha de las partituras. Salmo 24, versículos 1 y 4. Sin embargo, aquí, para la segunda semana, vemos que ya es Isaías. Estas cosas que van cambiando. No tienen que ser siempre los textos de los Salmos, ni siempre los textos de Isaías, pero se ve cierta tendencia. Bueno, aquí tenemos una traducción. A ti levanto mi alma, Dios mío. En ti confío, no me defraudes, ni que mis enemigos se rían de mí. Quienes esperan en ti no serán confundidos. Realmente es un texto que ya desde el inicio no parece presagiar que vaya a haber una espera. Realmente es la confianza en Dios que no va a defraudar a aquellos que en Él esperan. Es verdad que esto de que en quienes esperan en ti, a lo mejor es la esperanza de la venida, pero en este caso parece que no es la intención del salmista. Bueno, aquí vemos en esta música que realmente en muchos casos digamos que no indica claramente un texto ligado al Adviento y a la venida de Cristo, pero sí que vemos cómo el compositor ha intentado resaltar determinadas cosas. Por ejemplo, cuando dice, a ti levanto mi alma, dice, Dios mío, en ti confío. Este grito de Dios mío, musicalmente, la música va hacia el agudo y además hacia el agudo terminando en una nota que nos va a llevar a una nota que está un poquito fuera para directamente dar un salto
que es un salto un poquito sorpresivo en el repertorio, cuando el repertorio gregoriano no tiene muchos saltos, se mueve casi siempre por lo que llamamos por grados conjuntos. A te levavi, animam meam, Deus meus. ¿Cómo ahí al hablar de Dios mío, realmente la música iba hacia arriba? Y luego sigue, in te confido. Y el non, es decir, no me defraudes. Non está al mismo nivel que Dios mío. Non erubescam. Y luego sigue, que los enemigos no se rían de mí. Y esto, que probablemente también el compositor lo ha puesto al mismo nivel que el grito de Dios, probablemente es porque es muy importante, es la actitud de que haga lo que haga, tú no me defraudes, que mis enemigos no se rían de mí. Neque irride ad me inimici me. Y bueno, luego continúa diciendo quienes esperan en ti, todos los que esperan en ti, pues no serán confundidos. Bien, la actitud va a cambiar directamente cuando nos vamos al segundo domingo de Adviento. El segundo domingo de Adviento ya está compuesto en un modo, digamos, que permite incluso unas sonoridades mucho más agudas, porque aquí ya directamente se oyen una serie de cosas que además van a ser importantes. Primero lo voy a cantar y luego después vamos a ver qué pasa con este texto. Aunque vamos a ver que este texto, que fijémonos, Isaías capítulo 30, versículos 19 y 30. Aquí quiere decir que se han escogido palabras de los versículos 19 y 30 porque son palabras apropiadas para este tiempo de Adviento. Ya Isaías lo dice, pueblo del Señor, he aquí que pueblo de Sión, perdón, he aquí que el Señor viene para salvar a las gentes. Entonces, todo esto ya está. Y después hará el Señor que se oiga su voz y alegrará vuestro corazón. Esto de y Letizia cordis vestri, luego lo vamos a ver, no aparece, ¿eh? No aparece en los textos, en el texto bíblico, con lo cual es interesante porque digamos que la elección de este texto y añadirle esto de la alegría de vuestro corazón, quiere decir que es una alegría basada en la esperanza. Alegraos, alegraos, y de hecho es el preludio del domingo que vendrá después, el domingo Gaudete, alegraos porque el Señor va a venir a salvaros. Populus Sion, ecce Dominus venit, ad salvare las gentes. Y ahora hará el Señor que se oiga la gloria de su voz. Et auditam faciet, como la melodía sube, Dominus gloriam vocis, como su voz, vocis su. Recapitula para alegría de vuestro corazón. Letizia cordis vestri. Sí, sonaría la antífona de introito que resalta precisamente la gloria de la voz de Dios. Bueno, aquí tenemos, para ejemplificar el texto, este es el texto que aparece en el canto. Aquí el texto que aparece directamente en la Vulgata. Y vemos que del versículo 19 solamente ha cogido Populus enim Sion habitabit in Jerusalén, ni siquiera habitabit in Jerusalén, solamente Populus enim Sion, todo el resto no. Plorans, Juan, no llorarás más, tendrá piedad de ti, cuando oiga tu clamor, todo esto. Lo mismo que del versículo 30, et auditam faciet Dominus gloriam vocis sue. Solamente coge esto, porque lo que viene después es terrible, ¿eh? Y mostrará la descarga de su brazo con furor inflamado y llama de fuego devoradora, turbión, aguacero, granizo. Et terrorem brachii sui ostendet in comitatione furoris et flama ignis.
Evidentemente, el que escogió este texto sabía muy bien qué palabras escoger y después para añadir y Letizia cordis vestri, que no está en ninguno de los versos escogidos, simplemente para recapitular. Entonces vemos una cierta tendencia en estos textos de Adviento y sobre todo en la musicalización de ellos, que van poco a poco creando algo, digamos, algo que va más allá. Bueno, aquí tenemos en otra diapositiva precisamente en negro lo que se ha utilizado y en rojo todo lo que no está realmente en el texto. Bien, y pasamos al tercer domingo, el domingo gaudete. Aquí se cambia todo, se admite el órgano que suene. El color litúrgico es el color distinto, el color rosa, como vemos, lo mismo que en el domingo letare. Es decir, es un oasis, digamos, de alegría. Y de hecho el texto aquí lo dice, alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, estad alegres, alegraos. Que vuestra modestia no la noten los hombres, modestia vestra notas y omnibus omnibus. Y directamente, el Señor está cerca. Esto es interesante. Fijaos también, o fijémonos, que el texto, incluso esto es extraño, es un texto lleno de esperanza y es un texto tomado de una de las cartas apostólicas. Estamos hablando ya del Nuevo Testamento, cuando normalmente los textos vienen normalmente del libro de los Salmos y de vez en cuando de alguno de los profetas, pero ya textos de introitos que vengan de las cartas, en este caso de Pablo a los filipenses, es extraño. Pero bueno, se da y sobre todo es un texto muy apropiado. El Señor está cerca, nada de lo que solicitéis os inquiete. Y luego, claro, todo esto se tiene que pedir en oración, esto es muy importante. Aquí lo más, digamos, lo más relevante es cómo la melodía va desde alegraos siempre en el Señor, como va aquí arriba, gaudete in Domino semper, como desde pam, pam, y luego vuelve a decir en el mismo registro que dijo gaudete, ite dume dico gaudete. Luego habla de la modestia, que la modestia no la noten, perdón, que la modestia la noten los hombres. Modestia vestra nota. Es curioso que la modestia se tenga que notar, pero bueno, esto es muy curioso. Esto se debate incluso entre los musicólogos y los cantantes a la hora de cantar si es modestia vestra nota sit o modestia vestra nota sit a la hora de cantar. Pero bueno, yo lo voy a dejar. Lo interesante es que el registro va a cambiar cuando dice de nuevo, el Señor está cerca y nada de lo que solicitéis os inquiete, es decir, nada. Probablemente la palabra más importante de todo el introito, desde el punto de vista melódico, sin duda es nada, esto de aquí. Y lo podemos ver por su registro. Dominus probes nihil solicitis. El Señor está cerca, nada de lo que os solicitéis os inquiete. Y luego después, como para recapitular, pero aquello que pedéis en oración, sed in nomine oratione, y vuestras peticiones serán presentadas ante Dios. Peticiones vestre. Era un registro grave, como indicando que las peticiones han de hacerse siempre de manera humilde. Y no tescan apud Deum. Una obra maestra este introito, desde el punto de vista musical y desde el punto de vista de la lección del texto. Bien, y pasamos al introito del cuarto domingo. Ya cuando quedan muy pocos días para la Navidad, curiosamente de nuevo vemos un texto de Isaías, pero además un texto justamente igual que antes, es un texto del que no se ha tomado todo el verso, se ha tomado solamente, digamos, lo más interesante, que es verdad que incluso buscando un símil ya digamos, no celestial, sino algo muy terrenal. Se abrirán las nubes y se abrirán las nubes para que lluevan al justo y se abrirá la tierra para que germine el Salvador. Es decir, el cielo y la tierra como algo que no solamente es algo tangible, algo que se podía ver y se podía tocar. Y esto
está muy bien puesto de relieve por el compositor, que incluso va a presentar un recurso musical que después la historia de la música lo conocerá con el nombre del madrigalismo o el nombre del figuralismo, que es cuando el texto habla de algo que se puede representar con la música, que la música lo represente. Por ejemplo, se abrirán los cielos de lo alto, está hablando de lo alto, y la música que ha comenzado en el grave, rorate celi de super. La palabra de super. Y luego cuando diga, se abrirá la tierra, aperiatur terra. Y cuando está hablando de germinará el Salvador, germinará de la tierra, siempre en un registro grave. Ed germine Salvator. Aquí se ha quitado lo que viene después en el texto, y la justicia nacerá con él. Yo, el Señor, le crié. Esto probablemente no interesa para este día. Interesa hacer esta idea de las nubes, del cielo, de la tierra, para que se vea que es una cosa que Dios se va a hacer hombre y se va a convertir en algo que caminará sobre la tierra. Luego subirá al cielo. Pero esta es la idea. Bueno, para no centrarnos solamente en los introitos, justamente el canto de comunión de ese cuarto domingo ya nos presenta de nuevo al profeta Isaías. Veamos cómo son estas profecías que poco a poco se irán cumpliendo hasta que llegue el tiempo ya del nacimiento, con las 4 misas del día de Navidad, que comienzan justamente el día 24 con la misa de la vigilia, la misa de la noche, la misa de la aurora, luego la misa del día. Bueno, vemos aquí el texto, que aquí sí que está tomado literalmente del versículo 14 del capítulo 7 de Isaías. He aquí que una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y se llamará su nombre Educabitur Nomen Eius, Emmanuel. Interesantísimo y muy importante que siempre se diga el nombre. En la Biblia no se reconoce a los personajes de una manera real hasta que no se dice su nombre. Bueno, fijémonos lo que dice aquí, musicalmente. Ecce virgo, he aquí que una virgen, conecipiet, concebirá. Ya que una virgen conciba es un misterio, pero que luego ya dé a luz, ya otro misterio más. ¿Cómo pone de relieve el compositor esto? Pues haciendo que la música suba. Ed pariet filium. Esto directamente, toda esta subida, esto es una subida en muy pocas notas, de un salto de octava, que diríamos desde el punto de vista técnico. Esto indica una cosa importante, porque normalmente estos saltos de octava se hacen en unos periodos un poquito más largos, solamente para indicar lo importante que es esto. Ed pariet filium. Y luego para vocabitur también es muy interesante cómo se anticipa el acento vocabitur, pero el acento está aquí anticipado para realzar esta palabra. Ed vocabitur nomen eius Emmanuel. También esta subida sorpresiva de Emmanuel que encontramos en el ofertorio de ese mismo día, el ofertorio Ave María. Que además encontramos también, aquí lo tenemos de nuevo, en Emmanuel, en otros sitios. Es decir, como este Emmanuel que ha salido del vientre ventris tui, el ofertorio cuyo texto Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Este que sale del ventris tui es realmente Emmanuel, y el compositor seguramente ha escogido este mismo tema melódico. Bueno, pasamos al oficio. El oficio, digamos, un poquito más desconocido probablemente en cuanto al canto gregoriano, porque el oficio, digamos que aunque es prescriptivo que lo hagan los monjes,
los monjes y las monjas, en los monasterios, digamos que no ha tenido la difusión, incluso ni siquiera por grabaciones después, aunque los monjes y las monjas lo sigan haciendo, que ha tenido el repertorio de la misa. Probablemente el repertorio de la misa fue anterior al repertorio del oficio, al menos en el canto romano. Lo que pasa es que luego después el repertorio del oficio se diversificó mucho según las regiones. Bueno, aquí tenemos un resumen de lo que son el oficio divino, la liturgia de las horas, los maitines por la noche, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas más o menos con sus horas. Todo esto está dispuesto por San Benito en la regla, cuando él toma el modelo del Salmo 118, donde dice el salmista: 7 veces al día te alabaré, que serían estas 7 laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, y de noche me levantaré, los maitines o las vigilias, para cantar tu alabanza. Bien, la estructura de los oficios es muy similar, salvo los maitines, que son algo especial, de los que no hablaré, pero hay una introducción. La columna vertebral es lo que llamamos el canto de los salmos. Aquí sí que vemos que es realmente lo que es más estructural. Los salmos que San Benito ya prescribe que en el ciclo semanal se canten los 150. Algunos de ellos se repiten, como el Salmo 50, Miserere, se repite todos los días antes del oficio de laudes. Es decir, que se cantan más de 150 salmos. Luego después hay una pequeña lectura con un responsorio y luego una sección final con el canto del Pater Noster, también una conclusión. Es decir, esto es, aunque hay una estructura mucho más cerrada, pero en esencia y resumido sería esto. Igual, en los primeros libros que tenemos ya, donde se recogen las piezas de canto, a veces sin notación musical, el comienzo del año litúrgico para el oficio también es muy destacado desde el punto de vista, si queremos, plástico, ¿no? El Antifonario de Compiègne, que es un libro copiado en torno a la mitad del siglo IX, no tiene notación musical, pero lo que sí tiene es los textos que se van a cantar. Y curiosamente, los vemos lo mismo, cómo el pergamino se ha teñido por bandas para decir in nomine Domini nostri Jesu Christi, incipium responsoria sive antifoni per anni circulum. Y aquí es donde comienza el Adviento. In vigilia Dominique prime de Adventu Domini ad vesperos. En vez de a vésperas, ha puesto ad vesperos. Como podemos ver aquí, ad vesperos. Está claro que comienza el Adviento. Y aquí ya sí, comienza directamente con las antífonas de las vísperas. Ecce nomen Domini, venit de longinquet claritas eius. Y aquí lo vemos lo mismo, como estos primeros textos están escritos en letras de oro con el pergamino teñido. Esto muestra la importancia que tiene. Luego el resto ya no. El resto ya, cuando comiencen, ya después de los maitines, cuando termine esto, serán textos copiados de otra manera. Bueno, aquí vemos cómo está escrito ya en un libro que sí que tiene notación musical, uno de los libros que no más antiguos, pero sí de los testimonios del oficio de los más antiguos, copiado por un monje de San Galo llamado Hartker, de ahí su nombre, entre los años 980 y 1011, y este es uno de los primeros folios, Incipium responsoria et antifone per circulum anni. Lo pone Dominica prima de Adventu Domini ad vesperas. Y con estas antífonas. Lo vemos aquí con un poquito de detalle. Y nos fijamos en esta, que la vamos a ver. Ecce nomen Domini venit de longinquet claritas eius replet orbem terrarum. Que es una de las antífonas de las primeras vísperas, en concreto la antífona del Magnificat, in Evangelium, la antífona del Magnificat de las primeras vísperas de Adviento. Que aquí la tenemos en una notación que ya sí que podemos cantar. Y aquí ya desde el primer momento el concepto de la venida está puesto de relieve por el que eligió el texto y por el compositor. Volvemos a Isaías, capítulo 30, versículo 27. He aquí que viene a lo lejos el nombre del Señor, y su claridad llena el orbe terrenal. Esto es añadido, esto no está en el versículo 27. Aquí tenemos el versículo 27 completo, Ecce nomen Domini venit de longinquo. Y luego después dice, ardiente su ira y pesada su opresión, sus labios están llenos de furor, su lengua es como fuego que devora. Esto asustaría a cualquiera, simplemente para invitarle a esperar, a la espera de la venida de Cristo. Entonces, esto se ha cambiado por y su claridad llena el orbe terrenal. Ecce nomen Domini venit. Vemos cómo la
viene de lo lejos, es decir, está acercándose. Y la palabra venit con un melisma, es decir, este grupo de notas con una sola sílaba, venir de longi, perdón, venir de longi in quo ed claritas eius repletorem terrarum. Todo esto que se ha añadido, que no está en el texto original, es precisamente para digamos, poner en contexto que el que viene además va a llenar el orbe de claridad. Bien, esta pertenecería a las vísperas de la primera semana. Sin embargo, en la segunda semana lo que tenemos es algo, pues también como veíamos en Rorate, aquí algo muy, muy, muy gráfico. Lo mismo que veíamos antes el Populus Sion, también en la segunda semana Sion será el tema, ¿no? Y cómo esos habitantes de Sion tienen que resistir porque les va a llegar la salvación. Y no tienen que cerrarse, abrirán las puertas porque Dios va a estar con ellos. Y aquí directamente la música se traduce por una música realmente muy fuerte, es como una trompeta que suena pa, pa, ures fortitudinis nostre Sion, salvator ponetur in amorus, et antemud ale. Bueno, es un recorrido fantástico, desde una nota grave hasta la nota aguda. Sion, nuestra ciudad fuerte. El Salvador pondrá en ella un muro y una especie de baluarte, un antemural. Abrir las puertas, que Dios está con nosotros. Luego esto, aperite portas, quia nobiscum Deus. Y se añade, aleluya, aleluya. Muy descriptiva, esta antífona con su sonoridad del modo séptimo. Y bueno, aquí tenemos, en este caso ya a Juan el Bautista, una antífona tomada del Evangelio de Mateo, como vemos aquí arriba, Mateo 11, 3, 5, que incluye una pregunta: ¿eres tú quien ha de venir o esperamos a otro? ¿Tú es cui venturus es? ¿Annalium expectamus? Tu es cui venturus es, annalium expectamus. Y luego después, decid a Juan lo que habéis visto. Dicite Ioanni quem vidistis. Y aquí hay una cosa muy interesante. A los ciegos les retorna la luz. Ad lumen redeum ceci. A los muertos resucitan. Mortui resurgut. Pero fijémonos, a los pobres se anuncia el Evangelio. Y aquí se ha querido resaltar la palabra pobres. Pauperes. Es mucho más interesante que el resto, que con un pequeñito melisma aquí en Pauperes, probablemente para resaltar que ha venido a anunciar el Evangelio y a salvar a los pobres. Es menos interesante que los muertos resuciten y que los ciegos les retorne la luz, que lo es. Pero aquí el compositor y probablemente la elección de este texto va en pos de enseñar el Evangelio a los pobres. He cogido como modelo de la semana tercera esta antífona de las segundas vísperas. Y para ejemplificar también cómo los hechos previos, en este caso nos iríamos muy atrás, nos iríamos a la Anunciación, también son escogidos por los compositores gregorianos para establecer como una especie de planos sonoros. Cuando habla la Virgen, cuando habla el ángel, esa criatura etérea que hablará siempre, como viene como enviado de Dios, hablará siempre desde las alturas. Y la Virgen habla, pues digamos, como más avergonzada. ¿Qué he hecho yo, ángel del Señor? ¿O cómo será esto, ángel de Dios, ya que no conozco varón? Quomodo fietis tud, angele Dei, quia virum inconecipiendo non pertuli. Y ahora le responde el ángel: escucha, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Audi Maria. El texto
Audi María directamente ha ido al agudo. Ha terminado per tuli Audi Maria Virgo Christi Spiritus Sanctus super veniet in te et Virtus Altissimi ovum virtu. Bueno, la siguiente antífona esta será la que dice Ecce ancilla Domini. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Fiat mihi secundum verbum tuum. Bueno, esto ejemplifica también cómo estas antífonas, según nos vamos acercando a Navidad, las últimas antífonas de Adviento, nos retrotraen a unos meses antes, pero nos ponen directamente en la situación que va a ocurrir a los pocos días. Bien, y llegamos a las famosas antífonas O, estas antífonas que se cantan entre el 17 y el 23 de septiembre, que todas comienzan con la misma exclamación O, O, O. Son muchas las antífonas O, superan las 30 en el repertorio. Pero las de Adviento son 7 que se cantan entre el 17 y el 23. Luego veremos una cosa curiosa que, bueno, puede ser un invento, pero no deja de ser un intento de algo. Bueno, fijémonos que independientemente de los textos, aquí las tenemos todas, aquí tenemos 4 y en la imagen siguiente los 3. Oh sabiduría que brotaste de los labios para el día 17 del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de salvación. Todas tienen en común, además de que la melodía es siempre la misma para todas, y la exclamación también es la misma, todas tienen veni, 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 con alguna cualidad. Ven y muéstranos el camino de tu salvación. Ven y líbranos con el poder de tu brazo. Ven a librarnos, no tardes más. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte de nuevo. Ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Ven a salvarnos, la última, Señor Dios nuestro, la última, o Emmanuel, que es muy interesante. Emmanuel, que ya hemos visto como justamente el cuarto domingo de Adviento, Vocabitur nomen eius, Emmanuel, Dios con nosotros, que es muy interesante. Esto está reservado justamente a esta antífona, que no es la última en todos los manuscritos, en el ciclo de las antífonas O, que es muy interesante, luego las veremos. Bueno, hay una cosa muy curiosa en estas antífonas. Esto es una cosa un poquito tardía, pero que, bueno, no deja de situarnos también ante esta especie de obsesión también del hombre medieval de crear pequeños, no acertijos, pero sí eh, pequeñas cosas escondidas que realmente muestran su preocupación también para aquellos que son iniciados de entender las cosas un poco más allá de lo que están escritas. Aquí vemos el orden de las antífonas tal como se cantan. O Sapiencia, o Adonai, o Radix Yese, o Clavis David, o Oriens, o Regentium, o Emmanuel. Bien, he puesto esto en color rojo a propósito, porque si las ordenamos de manera contraria, es decir, la que va desde el día 23 hasta el día 17, lo que nos queda es un acróstico que es Ero Cras. Y Ero Cras significa mañana estaré. Claro, la última se hace el día 23. Bueno, pues mañana justamente es el día, digamos, el día de nacimiento, el día 24, que justamente con las primeras vísperas, donde se canta el himno Christe Redentor Omnium, donde se canta el responsorio Judea, Jerusalén, y ya realmente ya se siente la presencia de Dios. Bien, aquí he puesto una nota porque realmente el acróstico no debe ser original, puesto que la antífona O Emmanuel en todos los manuscritos que lo tenemos no siempre es la última, con lo cual digamos que el ero está E. En algunos casos es O Virgo Virginum la última, con lo cual sería Vro Cras y esto pues no tendría mucho sentido. Bueno, aquí las tenemos en un manuscrito, el famoso antifonario de Harker. Llama mucho la atención, cuando dice in proxima abdomada natalis domini ad vesperas, vemos la O. Aquí sí que está en el mismo, aquí tengo 2, 4, 6, aquí está O Emmanuel, pero luego tengo otras, O Virgo Virginum, O Gabriel Nuncium, O Res Pacifice, y siempre con la misma melodía. Esto es muy interesante, adaptándose, eso sí, al texto concreto. Aquí vemos esta que es la primera,
Este tipo de notación, para los que estudiamos estas cosas, cuando conocemos la melodía de memoria, nos va indicando el ritmo. Sapientia, quae exore altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem fortiter, suavitere disponensque omnia, veni ad docendum nos viam prudentiae, que luego lo tenemos escrito ya en manuscritos posteriores, que es por esta comparación por la que nosotros podemos hacer nuestras transcripciones modernas. Sapiencia, quae exore, con algunas pequeñas variantes. Antes he cantado quae exore y ahora quae exore. Comparamos esto con lo anterior y esto nos da la clave para poder hacer luego estas cosas. ¿Qué es lo que he cantado? Sapiencia, quae exore altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem fortiter. Bueno, seguramente algunos de ustedes que hayan escuchado esto, yo he utilizado esta versión, en algunos libros está escrito fortiter, con un si, no con un bemol, sino con un si de cuadro, perdón por el tecnicismo, es decir, no estamos seguros de lo que sería. De hecho, si vamos aquí al anterior, justamente cuando llega aquí no hay nada. De hecho, parece que hace incluso hace otra nota, con lo cual estamos en un manuscrito italiano de Italia del Norte que tiene unas particularidades melódicas muy curiosas. Y eso sí, todas empiezan igual y todas tienen los mismos recitativos y el mismo adorno. Y todas terminan con el mismo tema melódico para decir ven, en este caso, y muéstranos el camino de salvación. Veni ad docendum nos viam prudentiae. O cuando dice, ven a librarnos con el poder de tu brazo. Un poco más largo, porque el texto es más largo. Veni, pero siempre lo mismo, ¿eh? Veni ad redimendum nos in brachio extenetur. Bueno, he puesto las 7, no voy a cantar las 7, sí que cantaré la última, que es la que va a preceder digamos, al día al día que dará paso a la noche de la Navidad. Oh, Emmanuel, rex del legifere nostere. Veamos cómo la palabra rex está puesta más arriba que lo anterior. En vez de rex, sino rex. Esto interesante cómo ha querido poner de relieve esto. Oh, Emmanuel, rex de legifere nostere, eg expectatio genesium, ed salvatore adum. Y de nuevo, veni ad salvandum nos, Domine Deus nostre. Oh Emmanuel, Rey y Legislador nuestro, esperanza de las naciones y Salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Muy interesantes estas antífonas que luego después sirvieron de inspiración a otros muchos compositores. Estoy pensando en un compositor francés, Marc-Antoine Charpentier, el famoso compositor del Te Deum, que durante tanto tiempo ha sido y creo que sigue siendo la sintonía de los programas de Eurovisión, el famoso Te Deum en re mayor de Marc-Antoine Charpentier. Pues Charpentier compuso un ciclo completo de antífonas muy, 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 muy bonitas. Esto inspiró a los compositores, como no podía ser de otra manera. Bien, aquí tenemos una para que veamos cómo se escriben los libros, entre comillas, modernos. Esto es un cantoral del monasterio del Escorial, copiado en torno a finales del siglo XVI.
Aquí tenemos el texto. O sapiencia quae altissimi prodisti. Este cantoral tiene cerca de 1 metro de alto, ¿eh? Atingens a fine usque ad finem fortiter, con una pequeña variante propia de lo que pasó en el Concilio de Trento, de desplazar determinadas cosas no a las sílabas finales, sino a los acentos. Fortiter. Suavitere que disponens venia docendum nos viam prudenesie. Y luego la cadencia del Magnificat, al que seguirá la siguiente, la antífona o Adonai, en el orden. Bien, simplemente para terminar, vamos a deleitarnos con algunas AES de distintos manuscritos, como la A del comienzo del Adviento, de la de Astelebabi, digamos, es algo que gustaba a los miniaturistas, que como he dicho antes, no conservamos siempre porque hay muchos manuscritos que se les ha arrancado esta hoja precisamente por la belleza que tenía. Este es uno de los manuscritos más antiguos que tenemos con notación musical, el gradual de Laon, copiado el año 885 más o menos. Es una A no muy adornada, pero bueno, una A que sobresale por todo lo demás. Este ya es un poquito posterior, del siglo X, este libro de San Galo, es un tropario y gradual, el manuscrito 376, que se ve clarísimamente. Dominica 1, Dominica ante, ¿qué pone aquí? Bueno, es antífona, ¿eh? De introito, in adventu domini, y luego dice Astelebabi, porque muchas veces la palabra antífona la ponen de esta manera. Y vemos clarísimamente Astelebabi anima mea, como la A está escrita de una manera un poquito más interesante que el resto. Aquí la vemos con un poquito más de detalle. Y aquí tenemos dos distintas, esta de un manuscrito del siglo XIV italiano, donde aquí se resume, bueno, pues se resumen muchas cosas, ¿eh? Aquí está esta especie de Cristo en majestad que están alabándole todos, justamente para el comienzo del año litúrgico. Y aquí vemos que precediendo a la A tenemos este texto que canté al principio, Gregorius presul meritis, Gregorius presul meritis, justamente cuando dice Annicírculo Astelebabi, y aquí tenemos la A grande. Y también otro cantoral, el cantoral del Escorial, con el comienzo del introito, que en este caso a quien representa no es nada del Adviento, representa al rey David. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando del inicio del año litúrgico y en un libro que tiene música. Y esa música lo que hace es adornar textos que la tradición, en este caso no la tradición, estamos hablando del Salmo 24, se atribuían al profeta David. Bien, pues hasta aquí, no sé cómo vamos de tiempo. Perfecto, son las 8. Bueno, hemos hecho un recorrido muy rápido por lo que es la liturgia del Adviento, cómo los textos realmente los compositores los escogieron y luego después ellos mismos les dotaron de una música que iba a poner de relieve lo más importante, la espera, probablemente cogiendo los textos a propósito del profeta Isaías, puesto que es el hilo conductor prácticamente, no solamente, pero sí en gran parte de lo que es el Adviento. Hay muchas cosas que no he podido mostrar por falta de tiempo, para no alargarme. Los textos y las melodías de los responsorios de los maitines son fantásticos, de Cendi, de Celis, Judiat Jerusalem, los famosos responsorios de Navidad que comienzan con las palabras hoy nos ha nacido el Rey del Cielo, hoy, odie nobis celorum rex, que comienza directamente casi con un grito, odie nobis celorum rex. Son pequeñas historias que servían para comentar las lecturas que se habían hecho previamente en los maitines. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a salir de aquí para que nos veamos. Un momentín, voy a ver si... que no sé por qué. Si descompartes pantalla. Compartir, sí. Si queréis poner ahora las pantallas y así os vemos las caras, los que no sean tímidos. Si queréis alguna pregunta, tenemos 15 minutos o un ratito no muy largo para hacer preguntas o comentarios a
a Juan Carlos. Si queréis, simplemente desmutearos, o sea, clicar sobre el unmute y podéis hablar, ¿vale? Si no, cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier duda que queráis hablar con él, adelante. Juan Carlos. Karina Daván. ¿Luis, por ahí? Sí, sí, sí. Sí. ¿Santiu? Sí, sí. Hola, Karina. Vale. Bueno, muchas gracias. Te había visto en foto de color morado, ¿no? Porque el color morado también forma sí, esto, sí. ¿en serio? Color litúrgico, sí. Es No había caído litúrgico. yo. Y tú también, ¿no? Los contenidos de texto en su racionalidad, ¿no? Sí, sí. Esto siempre es normal, ¿no? Karina, Sí, te esto digo muy mal, ¿eh? ¿no? Estás en el móvil y se oye bastante mal. Perdón. ¿Se oye mal? A ver, Sí, lo siento, es que no... quita la imagen. Estoy en el móvil. Deja solo el sonido y probamos. Quita imagen y deja solo el sonido. A ver si y optimizamos. Voy, quito imagen y dejo el sonido, ¿no? ¿Ahora mejor? A ver, probamos. No, que digo la maravilla como la música refuerza la vivencia espiritual de los que cantan y recitan estos textos, ¿no? Entonces, esto estaba en los monasterios, ¿no? Se ha perdido mucho. Aquí, al menos en Cataluña, prácticamente no podemos escuchar canto gregoriano en las excepciones, pero en cambio en los países nórdicos católicos sí, ¿no? Yo tengo un poco relación con las iglesias católicas alemanas, por ejemplo, y allí el celebrante muchas veces usa el gregoriano para acompañar toda la liturgia. Sí, sí. Sí. ¿Me oyes, Karina? Sí. Sí, Mira, sí, oigo. esto que dices es cierto. Además, bueno, en Cataluña, monasterios tan señeros como Montserrat dejaron de cantar gregoriano muy pronto. Yo lo sé bien porque muchos de mis alumnos en les MOOC son antics escolans y siempre me dicen que sí, la liturgia la conocen y tal, pero que gregoriano, cuando tienen que estudiar conmigo canto gregoriano, es que a partir de los años 60, finales de los 60, digamos que lo dejaron. De hecho, algunos de los que todavía se dedican a la música, pues como Joaquín Garrigosa, Joe Mayats y demás, que fueron escolanes en un momento donde estaba el cambio, son testimonios vivos. Bueno, hay otros, no siempre en Cataluña. Por ejemplo, yo doy clase desde hace varios meses a los monjes de Poblet. Es verdad que no es canto gregoriano genuino, que no me oigan ellos, me meto mucho con ellos porque ellos cantan su canto cisterciense, pero que en esencia es el mismo con una reforma que se hizo en el siglo XII. Es decir que, bueno, poco a poco, pues en algunos sitios se intenta recuperar. Y es verdad que, por ejemplo, en Francia hay muchos monasterios, en Italia algunos. Bueno, en España las abadías benedictinas prácticamente todas, las que son de la congregación de Solesmes, porque Solesmes digamos que es el emblema del canto, de la reforma del canto en el siglo XIX. Y, como bien dices, en las iglesias en Alemania, en Austria, porque probablemente se les enseña en los seminarios, cosa que aquí ha desaparecido en algunos de los seminarios. No se estudia latín, no se estudia gregoriano. Da igual que tengas buena o mala voz, si no se te va a pedir que cantes las piezas del solista, se trata a lo mejor de que hagas los recitativos, las sencillas antífonas, por ejemplo, que se han podido cantar. Así que sí, esperemos que esto cambie, pero no pinta bien, ¿eh? No pinta bien. No pinta bien la cosa, no. No, porque realmente, bueno, esto se ha convertido en una materia de estudio musicológica y demás. Es verdad que en algunos sitios se intenta, ¿eh? Y bueno, pues allí en Cataluña, en Barcelona, pues tenéis una sección de la FESEC dedicada al canto gregoriano, que durante tanto tiempo llevó Pep Quintana, ¿no? Y que ahora la responsable es Montse Oliveras. Y cuando hemos dado cursos y otras cosas, se ve que hay un movimiento, pero sobre todo de gente que recuerda que lo cantó cuando era más joven y demás.
pero digamos que a las generaciones jóvenes, digamos que es un tipo, les atrae más otro tipo de música cuando hablamos de música de tipo litúrgico, ¿eh? Y luego también es verdad que los legisladores dentro de la iglesia, los legisladores musicales, digamos que prefieren otra música para evangelizar, no esta que está en latín, cuyo texto no se entiende. Y es un problema ahora mismo. Sí, sí. De todas formas, Juan Carlos, la gente más joven interesada en ese tipo de liturgia o letanía, que no quieren el gregoriano porque les suena como algo antiguo, se tiran como locos al sánscrito y a cantar mantras yógicos en sánscrito, con lo cual al final Pues entonces, es entonces deben hacérselo mirar, ¿eh? equivocarse completamente ni de tradición musical, ni además en un idioma que ni entienden, con lo cual al final el latín más o menos se puede entender, pero el sánscrito, si no te lo dicen, y además el sánscrito muchas veces se traduce, se transfiere con tradición oral y muy poco escrita, con lo cual al final te lo crees porque eres creyente en eso, pero nada más, ¿no? Te quería hacer un comentario, Juan Carlos. Aparentemente cuando eres simplemente oyes el gregoriano y en alguna liturgia, cuando algún sacerdote lo recupera con buena intención, la sensibilidad respecto a la variedad del gregoriano y los matices desde fuera es pequeña. Cuando tú nos has explicado esto durante toda esta charla, los matices son enormes, ¿no? Cuando habla de Dios, cuando habla de terrenal, cuando realmente el matiz jugando con pocos elementos es extraordinario, ¿no? Entonces realmente darse cuenta de esto que me parece que es importante como para apreciar la variedad y la riqueza del gregoriano, ¿no? Sí, sí. Sí, por eso hace falta, bueno, realmente mira, por resumirte, la mayoría de la gente piensa que el gregoriano es música de muertos, lo cual es verdad porque la misa de Requiem está ahí y el Dies Irae está ahí y todas esas cosas. Pero es verdad que muchas veces cuando el gregoriano se hace mal, como cualquier tipo de música, cuando no se interpreta, digamos, haciendo hincapié en lo que verdaderamente interesaba a los compositores, se convierte en una música monótona y encima que es a una voz y si se canta mal, pues todo igual. Pero yo creo que con una pequeña explicación, como dices, se explica. Y claro, esto indica también un interés por los que asisten a las celebraciones litúrgicas de entender qué es lo que se va a cantar. Entonces se les explican todos estos detalles, se puede entender muy bien. Y hay muchas cosas muy sencillas que la gente puede cantar, porque todavía la gente ha cantado por ahí el Salve Regina y cuantas cosas. Ahora que llegaba el Adviento, hay un canto del siglo XVII, es un canto moderno, cuyo texto coincide precisamente con el del Domingo Cuarto. Rorate celi de super, et nubes pluan justum. Yo recuerdo de pequeño, en Madrid, en una iglesia, haberlo escuchado a la gente, que todavía no sabía cantar. Y yo pensaba que esto era gregoriano. No es gregoriano ni nada, es una cosa del siglo XVII que imitaba al gregoriano, porque querían componer cosas más pegadizas, pero que imitaban en el estilo este. Yo creo que con pequeñas explicaciones, evidentemente no todo en gregoriano, porque hay otras muchas músicas también y cosas que se pueden hacer bien. Pero lo principal es eso, hacerlo bien. Da igual que toques una guitarra, pero afina la guitarra, afínala y luego ya veremos. Así que sí, todos estos y hemos visto una pequeña cosa. Por ejemplo, una de las cosas que no he hecho. Curiosamente, el techo, la nota más alta del repertorio gregoriano, es precisamente en un responsorio del día de Navidad, el responsorio Ecce de la noche de Navidad. Claro, esto no es una casualidad, es en el momento en el que digamos, Dios ha venido a la tierra. Entonces, ¿cómo mejor ejemplificar eso que poniendo la nota más alta del repertorio, que luego después va a caer hacia la nota más, casi, no la más baja del repertorio, pero sí la más baja dentro de esa escala que se utiliza? Entonces, son todo figuras que ayudaban seguramente a los que lo escuchaban a entender mucho mejor lo que se estaba diciendo y lo que se estaba cantando. Saber el latín, claro, pero hoy día es muy fácil, si están las iglesias llenas de pantallas donde se les ponen los textos y muy, muy, muy fácil, muy fácil. ¿Más preguntas o comentarios o dudas? Solo quería agradecerle a Juan Carlos, que creo que los programas de los sábados y los domingos por la mañana son una delicia absoluta. Y nada, agradecerte ese buen momento que podemos tener cada mañana de sábado y domingo con tu selección. Y de alguna manera, ahora recuerdo, creo que era el primer domingo de Adviento que se puso una misa bastante completa y era realmente una delicia.
no sé si era este sábado, domingo pasado o el anterior. Sí, el día que tocara sería el anterior, sí. Sí. Y por tanto, nada, agradecerte que podamos disfrutar de ese programa inspirador, Solo de Concho. Muy bien, muchas gracias, Xavier. Gracias por tu fidelidad. Para mí es un placer. Esta misma tarde me han llamado de la radio para decirme, porque estoy grabando los programas en casa, no podemos ir. Entonces yo me lo grabo, me lo monto y lo envío a los estudios. Y me ha llamado la técnico para tirarme de las orejas para decir, oye, que te has pasado 5 minutos en el programa de dentro de 2 semanas. Y hemos estado ahí intentando arreglarlo. Sí, es complicado no ir al estudio a grabar, porque, claro, ellos controlan muy bien los tiempos y demás. Pero bueno, yo creo que está quedando bien, por lo menos para que no se paren las cosas. Que tuvo un parón en el mes de abril que no pude hacer nada, pero luego después sí. Oye, Juan Carlos, dale propaganda a ese tema. Eso es... Sí, mira, es en Radio Clásica. En Radio Clásica todos los sábados y los domingos, los sábados de 8 a 9 de la mañana y los domingos de 8:30 a 9. Y Una hora, el sábado y media hora. el programa es Sicut Luna Perfecta, ¿no? Sí, se llama Sicut Luna Perfecta. Que además es el título, o sea, el nombre del programa no es casual, es la comunión de los doctores de la Iglesia, cuyo texto también viene de uno de los salmos. Dice Semel Jurabin Santomeo, Semen eius in eternum. Y luego dice et sedes eius sicut sol et sicut luna perfecta in eternum. Es decir, y su, digamos que habla de la perfección de la luna, pero es una cosa muy curiosa porque la luna nunca es perfecta. Bueno, es perfecta, es luna llena justamente en un momentito, pero enseguida empieza a decrecer. Y es muy curioso porque hay un neuma que traduce eso, que es casi como un círculo. Cuando dice sicut luna perfecta, cuando dice luna, el neuma es como un circulito, es muy, muy curioso. Y no, cuando me propusieron hacer el programa, que me lo propusieron para hacer un favor a un amigo que era el director de Radio Clásica, iba a ser por 6 meses, pero ya van 5 años. Esto es una cosa que cuando comienzas. Pero sí, ese programa la verdad es que está teniendo bastante aceptación, tiene una cuota de audición muy buena y al parecer es, según me han dicho los de la radio, es el único programa enteramente dedicado al canto gregoriano que hay en toda la radiodifusión europea. Antes había uno en Radio Vaticano que hacía ya como Barofio, pero el resto no. Así que ahí estamos. Pues ya tendrás algunos adeptos más. Muy bien, si ahora tengo suerte, porque además el otro día viendo el calendario me pilla justamente, el 25 es viernes, pero el 26 es San Esteban, que ya ha hecho una buena selección de sus músicas, que ahí en Cataluña tenéis una fiesta grande. Ahora, cuando llega la Navidad es muy fácil, porque hay muchas grabaciones y muchas cosas, así que... ¿Alguna pregunta, comentario más? ¿Dejamos la timidez y nos atrevemos? Venga. No voy a mandar cantar a nadie, por si hay miedo por esto. Haz una prueba musical, vamos a ver la tesitura. Sí, sí. Vale. Pues... Isabel, ¿quieres decir algo? No. Bueno, pues si no hay nada más, os hago 2 comentarios. La sesión está toda grabada. Esta noche editaré el vídeo para que esté disponible y mañana lo colgaré en el YouTube del nuevo canal YouTube de la Casa de Espiritualidad, que es donde ya pusimos la primera sesión la semana pasada, ¿vale? Estará mañana porque ahora tengo que cogerlo, editarlo, poner la cabecera y hay que darle un pequeño trabajo, pero mañana por la mañana estará, ¿vale? Y luego, la presentación que has utilizado, Juan Carlos, ¿se puede compartir o a trocitos? Puedes compartirla, si alguno está interesado, puedes compartirla completa, si alguien la quiere. Vale. La presentación, el único problema que tenemos es que la he hecho tan rica gráficamente que ocupa 400 megas. Lo siento, Sí, porque es que foto por las imágenes para que se vieran bien. La forma para reducirlo al mínimo, si no lo consigo, os prometo que os envío un correo diciendo no lo he conseguido y os hago un WeTransfer o hago un YouSendIt o un Smash o lo que sea. Dadme un poco más de tiempo para ver si la consigo poner en un PDF y que sea distribuible por correo electrónico, ¿vale? Pero si no, la tendréis disponible igual a través de cualquier herramienta de enviar paquetes un poco más grandes, ¿vale?
Y la última cosa, la semana que viene, la última sesión, el jueves, con Jordi Mora, y será Bach y cantatas de Adviento, siguiendo un poco la misma línea de todo este pequeño ciclo de música para el Adviento. Y será el jueves que viene a las 7, el día 17, y espero que todos lo podáis ver. No será online porque haremos una... Jordi está preparando una selección de muchos trozos de cantatas, con lo cual es difícil hacerlo online porque se entrecorta mucho. Lo vamos a grabar y a ponerlo junto en un paquete que tenga sentido, ¿vale? Lo tendréis disponible el mismo jueves a las 7 de la tarde, quizá un poco antes, de la misma forma que hicimos el de la semana pasada, ¿vale? Y también estará disponible una semana más. El vídeo que mañana pongamos estará disponible hasta la semana que viene, y el de Jordi Mora está disponible una semana más. Si alguien después de estas 3 semanas que hemos tenido necesita ver algún vídeo más o recorrer o revisitar o lo que fuera, pues me lo decís y sin problema, porque seguimos teniendo los vídeos ahí y simplemente hay que darle acceso y poco más, ¿vale? Yo no sé si Berta o Karina, las jefas, quieren decir algo más. Karina, ¿quieres decir algo más? ¿O Berta? Berta, tienes que desmutearte, perdona, ¿eh? No me hace caso. Pues ¿puedo decir yo algo a Berta? Sí, claro. Sí, Berta, que el otro día, bueno, en primer lugar encantado de conocerte, aunque sea por la pantalla, pero el otro día no pude ver en directo tu charla porque tenía una reunión que me pusieron después de clase, y además no me lo habían avisado, pero una cosa un poquito importante. Pero bueno, te pude ver después, en cuanto me pasaron el enlace, y realmente enhorabuena. Y algunas de las cosas que dijiste, pues cuando preparaba la charla, decidí incluir también lo de las antífonas O, por cuando tú hablabas de la expectación de María y todas estas cosas. Así que por mi parte, muchas gracias y encantado. Muchas gracias, Juan Carlos. Me ha encantado sentirlo. Soy muy poco docta en el tema, por eso no intervengo gran cosa, pero esa expresión de mirando las notas que cantabas en gregoriano, cómo se acentúan los aspectos esenciales de las antífonas, etcétera, me ha parecido extraordinaria este descubrimiento. Sí, sí. Hay muchas cosas. No puedo contar todas las cosas, pero una de las cosas que aparece en muchas piezas es, cada vez que aparece la palabra Spiritus Sanctus en el repertorio de Pentecostés, aparece con un tema melódico, Spiritus Sanctus. Bueno, pues este tema aparece varias veces en el Adviento. Lo mismo que hay un introito de las últimas semanas que comienza Veni, con la palabra Veni, que luego es utilizado para el día de la Epifanía. Es decir, ven y el día de la Epifanía se manifiesta. Aquí estás, con la misma melodía. Podríamos estar hablando de todo esto muchísimo tiempo. Es muy interesante todo. Muy interesante, realmente. Y además es doblemente interesante porque esta gente no tenía medios para escribir la música. Se hacía todo de manera oral. Entonces tenían que coger estas imágenes, como esto que utilizaban para una cosa, lo tenían que utilizar también para la otra porque les recordaba otra de las cosas. Sí. Claro, y además tiene una profundidad grande y una manera de simbolizada perfecta, ¿no? Tan simple y tan... me ha gustado muchísimo y he aprendido mucho, Juan Carlos. Tendré que asistir a alguna clase más. Qué bien, pues nada, de momento cuando sean presenciales las clases en SMUC, que bueno, a partir del segundo cuatrimestre yo tengo clase de Campla, si queréis venir un día por allí, allí en el Carrer de Padilla 155, podéis venir y organizamos algo. Muchas gracias. A lo mejor aún podemos organizar el... Alguien se ha perdido. Te tomamos la palabra, Juan Carlos, ¿vale? Sin ningún problema, ¿eh? Encantado. Muy bien. Pues si no hay nada más, gracias por vuestra atención. Recordad que mañana estará todo el vídeo colgado en el YouTube. Os enviaremos el enlace también para que podáis acceder sin problema, ¿vale?
y hasta la semana que viene. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ne iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, exet civitas sancti facta est deserta, Sion deserta